¿Y si te dijera que existe un pecado que la mayoría de los creyentes comete sin saber y que Dios no tolera? Un pecado que no siempre se ve con los ojos, pero que contamina el alma. Un pecado que ha derribado reinos, destruido ministerios, secado oraciones y cerrado cielos. Muchos lo pasan por alto porque no escandaliza, no se grita, no se publica, pero Dios lo aborrece. Y lo más peligroso es que puede habitar dentro de ti. Aunque tengas años en la fe, aunque prediques, aunque ores, aunque sirvas. Este mensaje no es para los que viven en el mundo. Es para ti, creyente, para ti que amas a Dios, pero tal vez has abierto espacio en tu corazón a algo que Él detesta. Hoy hablaremos del pecado más ignorado por los cristianos y que, sin embargo, puede costarte la unción, la paz, la dirección, incluso tu salvación. ¿Estás dispuesto a dejar que Dios te examine? Si este mensaje ya está hablando a tu corazón, compártelo con alguien que lo necesite. Alguien que quizás no sabe que está caminando hacia el abismo sin notarlo. El pecado más ignorado por los creyentes no se comete en la oscuridad de la noche, ni en los callejones del mundo. Se comete muchas veces en la luz de los templos, en los altares, en las plataformas de adoración, en las reuniones de oración, en los corazones que un día fueron quebrantados, pero que poco a poco empezaron a confiar más en sí mismos que en la misericordia de Dios. Este pecado no grita como el adulterio, no escandaliza como el homicidio, no destruye el cuerpo como las drogas, pero endurece el alma, enfría el espíritu y roba la gloria que le pertenece solo al Señor. Este pecado se llama orgullo. Fue el orgullo el que convirtió a un querubín ungido en el padre de la mentira. Fue el orgullo lo que hizo que Satanás cayera del cielo como un rayo, no porque fuera débil, sino porque se creyó suficiente sin Dios. Ezequiel 28:17 dice: «Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor». Y si eso fue lo que echó fuera a Lucifer de la presencia de Dios, ¿cómo creemos que podemos nosotros albergarlos en nuestro corazón y seguir agradando a Dios? El orgullo es el pecado más sutil, más camuflado, más espiritualizado de todos, porque puede esconderse debajo de una predicación poderosa, detrás de una oración larga, debajo de un manto de religiosidad. Pero en lo íntimo, el alma ya no depende de Dios, depende de sí misma. El creyente orgulloso deja de pedir dirección porque cree que ya sabe. Deja de llorar por sus pecados porque cree que ya está limpio. Deja de temblar ante la palabra porque cree que ya la domina. El corazón se enaltece y el quebrantamiento se seca. Y en ese momento, aunque aún cante, aunque aún sirva, aunque aún predique, ya no hay aceite. Muchos creyentes viven orando por más unción, por más poder, por más fuego, pero lo que Dios está esperando no es una oración más intensa, sino una rendición más profunda. Porque el orgullo cierra los cielos, el orgullo endurece la tierra, el orgullo detiene la gracia. Santiago 4:6 lo dice con claridad inquebrantable: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Resiste. Eso significa que no solo se aparta. Él pelea contra el orgulloso, Él frena sus pasos, Él bloquea sus planes, porque el corazón altivo se convierte en enemigo de la voluntad divina. Y lo más doloroso es que muchos creyentes no se dan cuenta, porque han confundido madurez espiritual con independencia de Dios. Han aprendido a hablar bonito, a sonar ungidos, a parecer espirituales, pero dejaron de depender del Espíritu. Y lo que comenzó en el fuego del quebrantamiento terminó en la frialdad de la autosuficiencia. El altar está limpio, pero seco. El corazón está firme, pero vacío. Hay estructura, pero ya no hay presencia. ¿Dónde empezó todo? ¿Cómo llegamos a esto? La respuesta es simple y profunda: cuando el corazón dejó de postrarse, cuando dejamos de llorar a solas con Dios, cuando dejamos de pedir ayuda, cuando empezamos a sentir que éramos fuertes, que sabíamos, que podíamos. Allí
nació el pecado que Dios más resiste. Mira lo que dice Proverbios en 16:18. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. Todo lo que se levanta sin Dios, cae. Todo lo que se enaltece sin humildad, se desploma. Y no es castigo, es ley espiritual, porque el orgullo saca al hombre del diseño de Dios, lo desconecta, lo aísla, lo endurece. Tal vez por eso hay tantos creyentes con corazones estériles, porque han sembrado mucho, han orado mucho, han trabajado mucho, pero han permitido que el orgullo se acomode en su interior. Y el cielo no responde a la autosuficiencia, el cielo responde al clamor, a la dependencia, a la rendición. Dios no unge el talento, Dios unge el corazón contrito. Dios no habita en altares de vanagloria, habita en corazones rotos que reconocen, sin ti, nada soy. La gran tragedia del orgullo es que hace que dejemos de mirar al cielo para empezar a mirar a los demás desde arriba. El orgulloso compara, el orgulloso critica, el orgulloso señala. Pero todo eso es el reflejo de un corazón que ya no tiembla ante la voz de Dios. Y eso es peligrosísimo, hermano. Porque cuando el alma deja de temblar, también deja de escuchar. Y cuando deja de escuchar, se extravía. Aunque siga dentro de la iglesia, aunque siga hablando de Dios, aunque siga levantando sus manos. Por eso este mensaje no es un juicio, es un llamado, es un clamor, es una advertencia de amor, porque aún estamos a tiempo de postrarnos, a tiempo de reconocer, a tiempo de rendir lo que el orgullo ha levantado, a tiempo de volver al lugar del quebrantamiento donde todo empezó, a tiempo de decir: Señor, quítame la dureza del alma, llévame de nuevo al polvo. No quiero ser visto, quiero ser obediente, no quiero brillar, quiero menguar, no quiero hablar de ti, quiero que tú hables en mí. Y ese clamor, amado, ese anhelo, esa rendición, es el inicio del camino de regreso, porque Dios no desprecia al que se humilla. Dios se inclina a los que reconocen su fragilidad. Dios corre hacia los que admiten que lo necesitan. Aún estamos respirando. Aún el Espíritu está obrando, aún hay esperanza, pero necesitamos dar el primer paso, vaciar el corazón de todo lo que no viene de Dios. Y eso incluye el orgullo, ese veneno silencioso que ha robado la paz de muchos, la visión de otros y la presencia de demasiados. Hoy es el día de reconocerlo. Hoy es el día de pedir a Dios que nos muestre si estamos caminando en ese pecado. Porque no hay liberación sin exposición y no hay restauración sin rendición. Que el Señor nos revele si el orgullo está disfrazado de fuerza, de fe, de disciplina, de autoridad. Que Él lo saque a la luz para que podamos entregárselo y ser completamente libres. El orgullo no siempre se manifiesta en altivez o arrogancia exterior. A veces se esconde detrás de los hábitos espirituales más admirados. Se disfraza de devoción, se envuelve en apariencia de santidad. Y lo más peligroso es que puede florecer incluso dentro de la rutina religiosa, sin ser notado. Porque hay creyentes que no faltan a un culto, que oran todos los días, que saben versículos de memoria, pero lo hacen desde una estructura hueca, ya no desde un corazón que tiembla delante de Dios. El problema no es lo que hacen, es desde dónde lo hacen. Han reemplazado la dependencia por el deber. Han cambiado la presencia por el protocolo. Y cuando la religión se vuelve más importante que el rostro de Dios, el alma comienza a secarse. El orgullo espiritual es un veneno lento. No destruye de inmediato, pero poco a poco hace que el corazón deje de percibir la dulzura del espíritu. El creyente se vuelve rígido, crítico, insensible, exigente con todos, excepto consigo mismo, y su vida espiritual se convierte en una obra mecánica, como los fariseos a los que Jesús denunció con firmeza. Ellos cumplían con todo lo externo, diezmaban la menta y el eneldo, se lavaban las manos antes de comer, observaban el sábado con rigurosidad, pero sus corazones estaban lejos, vacíos, endurecidos.
orgullosos. Jesús dijo: Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Mateo 15:8. Eso sigue ocurriendo hoy. Hay muchos creyentes que honran a Dios con palabras, con canciones, con expresiones correctas, pero su corazón está lejos. ¿Por qué? Porque el orgullo espiritual les ha convencido de que lo que hacen es suficiente. Porque ya no sienten la necesidad de postrarse, de llorar, de confesar. Se sienten bien como están. Y ese es el mayor engaño del enemigo. Hacernos creer que podemos vivir sin quebrantamiento, que podemos caminar sin dependencia, que podemos servir a Dios sin vaciarnos cada día. Cuando el fariseo entró al templo a orar, Jesús lo observó con atención. Él estaba convencido de su propia justicia. Oraba consigo mismo, no con Dios. Se exaltaba, se comparaba, se glorificaba. Mientras tanto, en un rincón, un publicano golpeaba su pecho diciendo: «Sé propicio a mí, pecador». Y Jesús no tuvo duda. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Lucas 18:14. El orgullo religioso hace que ores contigo mismo, que leas la Biblia para confirmar tus opiniones, que sirvas buscando aprobación, que ayunes para impresionar, pero nada de eso mueve el cielo, porque Dios no responde a la actuación. Dios responde al clamor sincero. Él no busca labios limpios con corazones endurecidos. Él busca corazones quebrantados que clamen con verdad: «Ten misericordia de mí, Señor». ¿Cuántos creyentes han caído en esta trampa sin saberlo? Siguen haciendo lo correcto, pero su alma está apagada. Han perdido la sensibilidad. Ya no lloran con el Evangelio. Ya no tiemblan con la palabra. Ya no se conmueven por los perdidos. Siguen en movimiento, pero han perdido el corazón. Porque el orgullo espiritual endurece lentamente hasta convertir al creyente en una cáscara vacía. Y lo más doloroso es que otros lo aplauden, porque desde afuera parece fuerte, firme, sabio, pero Dios ve lo que el hombre no ve. Dios mira el corazón, y si el corazón ya no depende, si ya no se quebranta, si ya no se postra, entonces ya no hay intimidad, y sin intimidad no hay revelación. Sin revelación no hay dirección, y sin dirección el alma camina, pero en círculos, como Israel en el desierto. Muchos años de movimiento, pero sin avance, porque el orgullo no solo nos separa de Dios, nos hace perder el propósito. Mira lo que dice Apocalipsis 3:17, cuando Jesús reprende a la iglesia de la Odisea. Tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Esa es la esencia del orgullo espiritual: pensar que no necesitamos nada, que estamos bien como estamos, que no hay más por recibir, más por cambiar, más por rendir. Pero Dios nos ve con otros ojos. Él ve lo que ocultamos. Él discierne lo que ni nosotros entendemos. Y su deseo no es condenarnos, sino despertarnos. Por eso el mismo Jesús dice: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Apocalipsis 3:19. Dios está llamando a su iglesia a despojarse de toda apariencia, de toda autosuficiencia disfrazada de espiritualidad. Está buscando corazones reales, corazones que se atrevan a decir: no estoy tan bien como creo. Necesito volver a depender. Necesito ser restaurado. Necesito vaciarme de mí para llenarme de Él. Porque mientras más avanzamos en la fe, más profunda debe ser nuestra dependencia. No es al revés. El crecimiento espiritual no nos hace más independientes, nos hace más conscientes de nuestra necesidad. El apóstol Pablo lo entendió perfectamente cuando dijo: cuando soy débil, entonces soy fuerte. 2 Corintios 12:10.
El verdadero creyente maduro no es el que presume de su conocimiento, sino el que llora por su orgullo. No es el que corrige a todos, sino el que pide ser corregido por el Espíritu. No es el que impresiona, sino el que se postra. Porque ha entendido que sin Jesús no hay fruto, no hay vida, no hay poder. Y el orgullo, aunque se vista de teología, aunque se exprese con lenguaje bíblico, aunque se rodee de actividades piadosas, sigue siendo el mismo pecado que sacó a Lucifer del cielo y que sigue cerrando los cielos a miles de creyentes hoy. Por eso hoy, querido hermano, es tiempo de examinar la raíz de nuestras prácticas, no lo que hacemos, sino desde dónde lo hacemos. Si oramos, ¿lo hacemos desde la humildad o desde el deber? Si predicamos, ¿lo hacemos desde la compasión o desde la necesidad de aprobación? Si servimos, ¿lo hacemos para agradar a Dios o para sentirnos superiores a otros? Solo hay una manera de vivir libres del orgullo espiritual: volver al lugar secreto. No al lugar del aplauso, sino al lugar del quebranto. Allí donde nadie nos ve, pero Dios nos forma. Donde dejamos de aparentar y comenzamos a ser. Donde la palabra ya no es un discurso, sino un espejo. Donde la oración ya no es un ritual, sino un clamor. Donde el alma deja de actuar y comienza a vivir. El orgullo no siempre se manifiesta en superioridad abierta. En muchos casos aparece justo después de que Dios comienza a bendecir, cuando el creyente ora, clama, ayuna, se quebranta, y entonces ve respuestas, comienza a prosperar. La salud mejora, el ministerio florece, las puertas se abren, y ahí, en ese punto donde debería agradecer más, buscar más, rendirse más, algo se tuerce. Sutilmente el alma comienza a creer que fue su fe, su consagración, su obediencia a la causa del avance. La gloria que era de Dios comienza a recostarse sobre el ego. Y lo que era un milagro se transforma en una plataforma de orgullo. Esta es una de las trampas más comunes para el creyente, porque nadie se enorgullece durante el quebranto. Es fácil humillarse cuando todo está roto, pero ¿qué haces cuando Dios te levanta? ¿Qué haces cuando otros te miran con admiración? ¿Qué haces cuando tienes más que antes? ¿Sigues dependiendo de Él o empiezas a confiar en ti mismo? Ahí se revela si el orgullo estaba dormido, esperando la oportunidad para reinar. La historia del rey Usías es una advertencia poderosa. Dice la Biblia en 2 Crónicas 26:5 que persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, y en esos días en que buscó al Señor, Dios lo prosperó. El secreto de su éxito era claro: buscaba a Dios. No era su fuerza, su estrategia, ni su talento, era Dios. Pero unos versículos más adelante leemos: mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina. Verso 16. Lo que lo levantó fue la humildad. Lo que lo destruyó fue el orgullo. ¿Cuántas veces sucede lo mismo? Dios abre una puerta y el creyente deja de orar. Dios responde una petición y la búsqueda se enfría. Dios da crecimiento y el corazón se llena de vanidad. Muchos comenzaron en la fe con lágrimas y postración, y hoy caminan con autosuficiencia, creyendo que lo merecen todo. Han olvidado de dónde salieron. Han olvidado quién los sostuvo en el valle. Se miran a sí mismos y dicen: mira lo que he logrado. Pero fue Dios, solo Dios, siempre fue Él. El orgullo, después de la bendición, es más letal que la prueba en el desierto, porque la necesidad nos hace clamar, pero la abundancia nos hace olvidar. Por eso Moisés advirtió a Israel en Deuteronomio 8, 11, 14: cuídate de no olvidarte del Señor tu Dios, no sea que comas y te sacies, y se enorgullezca tu corazón y te olvides del Señor que te sacó de Egipto. El orgullo nace cuando la memoria se desvanece, cuando dejamos de recordar lo que éramos, lo que sufrimos, lo que lloramos, lo que Dios nos perdonó.
El creyente orgulloso en la bendición es como un árbol con raíces débiles. Crece alto, pero cualquier viento lo derriba, porque su fuerza no está en Dios, sino en sus propios logros. Pero aquel que prospera y se mantiene humilde, ese sí es confiable para el reino, porque sabe que todo es gracia, todo es misericordia, todo es regalo, nada es por mérito. Pablo lo entendió perfectamente cuando preguntó en 1 Corintios 4:7, ¿qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Y aquí está la raíz de la rebelión, la falsa idea de que somos dueños de lo que solo administramos. No es tu talento, no es tu ministerio, no es tu familia, no es tu posición, todo es de Él. Tú solo estás de paso. Si olvidas eso, el orgullo se apoderará de ti. Y cuando eso sucede, la caída es inevitable, porque Dios puede tolerar muchos errores, pero no comparte su gloria con nadie. Isaías 42:8 lo declara con fuerza: Yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. Cuando el corazón se llena de orgullo, comienza hasta a perder sensibilidad. Ya no se siente urgencia por orar, ya no se busca consejo, ya no se escucha al Espíritu. Todo se vuelve rutinario, técnico, sin vida. El creyente sigue funcionando, pero ya no fluye. Sigue hablando, pero sin unción. Sigue enseñando, pero sin quebranto. Se convierte en una sombra de lo que fue. Y el mayor peligro es que desde afuera nadie lo nota. Solo Dios, solo aquel que ve en lo secreto, solo el que conoce los pensamientos más profundos. Por eso, esta parte del mensaje no es una acusación, es un espejo, para que nos detengamos y revisemos. ¿Estoy honrando a Dios con lo que me ha dado o me he envanecido? ¿Sigo dependiendo de Él o ya me creo capaz de hacerlo solo? ¿Estoy usando su bendición para su gloria o para mi fama? Estas preguntas son necesarias, urgentes, porque de las respuestas que demos depende si seremos exaltados por Dios o humillados por nuestro propio orgullo. La humildad no es pensar menos de uno mismo, es pensar menos en uno mismo. Es reconocer que sin Dios no podemos nada, aunque los demás nos aplaudan. Es seguir arrodillado aunque estemos en la cima. Es postrarse en secreto, aunque nos inviten a los lugares altos. La verdadera humildad no es visible para todos, pero sí es evidente para Dios. Y ese corazón Él no lo desprecia. Volver a ese lugar requiere valentía, porque implica reconocer que hemos caído en el error, que nos hemos apropiado de lo que no nos pertenece, que hemos hablado en nombre de Dios sin haberlo escuchado, que hemos recibido de Él y no siempre hemos rendido cuentas. Pero ese reconocimiento es el inicio de la restauración, porque mientras el orgullo endurece, la humildad abre puertas. Mientras el orgullo bloquea el fluir del Espíritu, la humildad lo atrae. David lo entendió después de su pecado. No pidió más riquezas, no pidió más tronos, no pidió venganza. Clamó: Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Salmo 51:10. Porque cuando el alma es restaurada, todo lo demás se ordena. Y cuando el orgullo es arrancado, el fuego regresa. La gracia fluye. El cielo responde. Hoy es el día de rendir la gloria, de vaciar el corazón, de decir: Señor, si me has dado algo, es tuyo. Si me has levantado, es para ti. Si me has bendecido, es para tu reino. Que nada de lo que Dios haya puesto en nuestras manos se convierta en la razón por la cual perdamos su presencia. Dios exalta al humilde, pero al orgulloso lo derriba. Esta no es una frase bonita, es un principio eterno. Una ley espiritual que se cumple sin excepción. Aquel que se eleva a sí mismo terminará humillado por la mano del Altísimo. Y no porque Dios sea cruel, sino porque el orgullo no puede vivir en el mismo lugar donde habita su gloria. El orgullo siempre será expulsado,
porque es incompatible con la presencia del Santo. Cuando alguien se exalta, está ocupando un lugar que no le corresponde, está robando lo que solo a Dios pertenece. Y por más que aparente espiritualidad, tarde o temprano la altivez se manifiesta y lo que parecía fuerte comienza a desmoronarse. Eso fue exactamente lo que ocurrió con Nabucodonosor. Un rey poderoso, un imperio inquebrantable, una gloria visible a los ojos humanos. Pero Dios lo estaba observando. Dios no miraba su trono, ni sus ejércitos, ni sus riquezas. Dios miraba su corazón, y cuando ese corazón se llenó de orgullo, el cielo decretó su caída. Daniel 4:30 registra sus palabras. ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Y aún estaba la palabra en su boca cuando vino una voz del cielo. A ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. Lo que ocurrió después fue humillante. Fue transformado en bestia. Comió hierba como los bueyes. Su corazón fue trastornado. Nadie podía restaurarlo, solo Dios. Pero fue necesario llevarlo al extremo, porque su orgullo era tan fuerte que no escuchaba advertencias. Y eso le pasa a muchos creyentes hoy. Dios les habla con amor, les advierte con suavidad, pero como el orgullo ha endurecido su alma, no escuchan. Siguen creyendo que todo está bien, y solo después del quebranto reconocen que Dios tenía razón. Solo después de la ruina confiesan que la altivez fue su caída. Es mejor humillarse que ser humillado. Es mejor rendirse en secreto que ser expuesto en público. Porque cuando Dios quiere salvar a, dice alguien, primero lo quiebra. No para destruirlo, sino para vaciarlo. Y cuando finalmente Nabucodonosor levantó los ojos al cielo, cuando reconoció que el Altísimo gobierna sobre todo, entonces su entendimiento le fue devuelto. El orgullo le quitó la gloria. La humildad se la devolvió. Y su testimonio final fue otro. Ahora yo alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas. Y a los que andan con soberbia, Él puede humillar. Daniel 4:37. Dios puede levantar a cualquiera, pero no levanta a los que están llenos de sí. Levanta a los que se vacían, a los que reconocen que no son nada sin Él, a los que lloran por su pecado, a los que tiemblan ante su voz. No importa cuán alto hayas llegado, no importa cuántos te escuchen, te sigan o te aplaudan. Si hay orgullo en tu corazón, estás en peligro, porque Dios no comparte su trono. Él es celoso y no permitirá que su gloria sea opacada por la vanidad de ningún hombre. Muchos ministros comenzaron con lágrimas y terminaron con arrogancia. Comenzaron sirviendo y terminaron mandando. Comenzaron quebrantados y hoy son inaccesibles. El orgullo los elevó a una torre desde donde ya no escuchan a Dios. Y aunque su agenda está llena, su alma está vacía. Aunque tienen seguidores, ya no tienen fuego, porque el Espíritu Santo se aleja de los altares donde reina el ego. Él no se deja manipular. Él no se deja usar. Él busca corazones rendidos, no títulos colgados en la pared. El Señor no está buscando talentos, ni elocuencia, ni plataformas. Él busca sinceridad, busca dependencia, busca humildad. Y cuando encuentra un corazón así, lo llena, lo levanta, lo usa. Porque ese es el tipo de vaso que no se rompe con la gloria, que no se infla con los halagos, que no se olvida de quien lo llamó, de quien lo salvó, de quien lo sostiene. Jesús, siendo Dios, se despojó a sí mismo. No se aferró a su posición. No buscó honra. No exigió reconocimiento. Se hizo siervo. Se humilló. Se postró. Y por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo. Filipenses 2:5-11. Ese es el modelo. Ese es el camino. El que se humilla será exaltado, pero el que se exalta será abatido. No hay atajos. No hay excepciones. Es una ley espiritual. Y si queremos permanecer en el llamado,
necesitamos caminar con temor, con reverencia, con humildad. Cada vez que sientas que puedes solo, detente. Cada vez que te moleste que no te reconozcan, examina tu corazón. Cada vez que creas que lo mereces todo, corre al altar, porque el orgullo es traicionero. Te hace sentir fuerte justo antes de la caída, y cuando caes, entiendes que todo era frágil, que todo era temporal, que solo Dios es eterno. ¿Y si hoy decidieras vaciar tu alma de toda altivez? ¿Y si volvieras al lugar donde todo comenzó? ¿Y si reconocieras que sin la gracia de Dios no tienes nada? Ese es el principio de la restauración, el regreso al quebrantamiento, al lugar donde Dios puede volver a confiar en ti, porque Él no deposita su gloria sobre el orgullo. Él deposita su gloria sobre la humildad. Tal vez has caminado mucho tiempo confiando en ti mismo. Tal vez has sentido que puedes controlar todo, que puedes resolverlo, que puedes lograrlo. Pero si el Espíritu Santo está hablando a tu corazón hoy, no lo ignores. Él te está diciendo, baja del trono, yo quiero volver a ser el rey. No te resistas. No esperes a que la vida te derrumbe. Hoy puedes rendirte por amor, antes de que tengas que rendirte por dolor. El quebrantamiento no es debilidad, es la mayor fortaleza del reino, porque es en ese lugar donde Dios te forma, donde te moldea, donde te llena, donde te unge. Y todo lo que se construye desde la humildad permanece, pero lo que se construye desde el orgullo se desmorona. Que el Señor nos libre de nosotros mismos, que nos vacíe, que nos quebrante, que nos lleve de vuelta al polvo, donde recordamos que Él es el alfarero y nosotros solo barro. Y si Él nos usa, si Él nos levanta, si Él nos honra, que nunca olvidemos que todo es para su gloria, solo su gloria. El orgullo espiritual no solo nos aleja de Dios, también nos desconecta de las personas, porque donde hay altivez, ya no hay compasión. Donde reina la soberbia, el juicio reemplaza al amor. Y lo que comenzó como un llamado genuino, puede convertirse en una carga impuesta sobre otros si el corazón deja de humillarse. El creyente que permite que el orgullo domine su interior se vuelve áspero, exigente, intolerante, impaciente. No porque quiera serlo, sino porque ha olvidado que él también fue rescatado de la oscuridad. Cuando uno se olvida de cuánta misericordia recibió, empieza a negársela a los demás. Por eso, uno de los síntomas más evidentes del orgullo espiritual es la falta de gracia. Se mira al pecador con desprecio, al débil con superioridad, al caído con indiferencia. El orgulloso ya no llora por las almas, ya no clama por los perdidos, ya no se compadece de los que tropiezan, porque en su mente, él ya está más allá de esas luchas. Cree que su nivel espiritual lo hace inmune a la tentación. Cree que su posición lo pone por encima de los demás. Pero se engaña, porque mientras más cerca estás de Dios, más consciente eres de tu fragilidad. Mientras más lo conoces, más pequeño te ves. Y si tu caminar con Dios no te está haciendo más humilde, entonces no estás caminando con Dios. Jesús fue el más santo, pero también el más compasivo. No vino a juzgar, sino a buscar y salvar lo que se había perdido. Se acercó a los pecadores, tocó a los leprosos, lloró por Jerusalén, perdonó a la adúltera, restauró a Pedro. ¿Y quiénes fueron los que más lo resistieron? Los orgullosos, los religiosos, los que pensaban que no necesitaban arrepentirse, aquellos que ayunaban 2 veces por semana, que diezmaban hasta la sal, que oraban en las plazas, pero no conocían a Dios. Eso nos debería estremecer, porque puede que estemos haciendo muchas cosas correctas, con el corazón equivocado. Y eso para Dios no sirve, porque Él no mira el acto, mira la intención, mira lo oculto, mira lo profundo. Y si el orgullo se ha instalado ahí, todo lo demás está contaminado.
Pablo, el apóstol de los gentiles, el hombre que vio visiones celestiales, que escribió cartas inspiradas por el Espíritu Santo, que fundó iglesias, que resistió persecución, que sanó enfermos. También fue el que más veces habló de su debilidad, el que se llamó a sí mismo el primero de los pecadores, el que dijo, no que lo haya alcanzado ya, ni que sea perfecto, sino que prosigo a la meta. Filipenses 3:12. Eso es humildad, no negar lo que Dios ha hecho en ti, pero jamás creer que ya has llegado. El que cree estar firme, mire que no caiga. Cuando el orgullo espiritual gobierna el corazón, la relación con Dios se vuelve superficial. Las oraciones se vacían, el estudio de la palabra se vuelve técnico, la adoración se convierte en un acto estético y la vida pierde sensibilidad espiritual, porque el Espíritu Santo no puede llenar lo que ya está lleno de ego. Él no compite con nuestra vanidad, Él no bendice la autosuficiencia. Por eso tantos creyentes están secos, cansados, fríos, porque han confundido actividad con comunión. Y la actividad sin quebrantamiento solo produce fatiga. Dios no nos llamó a impresionar, sino a obedecer. No nos llamó a construir imperios, sino a hacer discípulos. No nos llamó a ser celebridades espirituales, sino siervos. Y si hemos permitido que el orgullo nos robe la sencillez del Evangelio, necesitamos arrepentirnos. No es tarde. Dios todavía está buscando corazones sensibles, todavía está llamando a sus hijos de regreso al lugar secreto, pero hay que reconocer que lo hemos llenado todo de nosotros y lo hemos desplazado a Él. El verdadero avivamiento no comienza con música, ni con eventos, ni con multitudes. Comienza con un creyente quebrantado, con alguien que llora por su orgullo, que dice, Señor, perdóname por tomar tu lugar, perdóname por pensar que podía sin ti, perdóname por hablar más de lo que escucho, por juzgar más de lo que amo, por subir al altar con un corazón altivo. Llévame de nuevo al principio, al día en que no sabía nada, pero te buscaba con todo, al día en que me temblaban las manos solo de pensar en servirte. Dios no busca la perfección. Él sabe que seguimos en proceso, pero busca verdad en lo íntimo. Busca hambre de su presencia. Y ese hambre no puede coexistir con el orgullo, porque el orgulloso no tiene hambre. Cree que ya está lleno. Cree que ya lo sabe todo. Cree que puede juzgar a todos. Pero el humilde siempre tiene sed, siempre quiere más, siempre se siente pequeño delante del trono, y por eso el cielo se abre para él. David, después de ser confrontado por su pecado, no defendió su posición, no culpó a otros, no justificó su caída, solo dijo, contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos. Salmo 51:4. Y luego clamó, no quites de mí tu Santo Espíritu. Betos 11. Él sabía que el mayor peligro no era perder su trono, sino perder la presencia, porque sin ella todo lo demás es inútil. Y tú, hermano, ¿qué estás dispuesto a perder por orgullo? ¿Vale la pena mantener una imagen si eso significa alejarte de Dios? ¿Vale la pena aparentar fuerza si por dentro estás seco? ¿Vale la pena sostener una reputación si eso implica que el espíritu se retire en silencio? No fuimos llamados a sostener apariencias, sino a caminar en verdad. No fuimos elegidos para mostrar fuerza, sino para reflejar la gloria de Dios. Y su gloria solo habita en vasijas humildes, en corazones rotos, en creyentes que cada día se vacían para ser llenos de nuevo. No una vez, no solo al inicio, todos los días, porque el orgullo no se vence con una oración, se vence con una vida de rendición constante, con una cruz a cuestas, con rodillas dobladas, con oídos atentos, con un corazón que tiembla, no delante del hombre, sino delante del Dios Santo. Si hoy sientes que este mensaje te ha expuesto, no te defiendas, no cierres tu corazón, no te justifiques,
Solo ríndete. Dile al Señor: estoy aquí. No quiero seguir así. Vacíame de mí. Lléname de ti. Llévame de nuevo al altar donde todo comenzó. Y Él lo hará. Porque al corazón contrito y humillado, Dios jamás lo desprecia. Hoy hemos caminado por un sendero profundo. No ha sido un mensaje fácil. No ha sido una palabra cómoda. Pero sí ha sido una palabra necesaria. Porque el Espíritu Santo no fue enviado para entretenernos, sino para convencernos de pecado, de justicia y de juicio. Y si has llegado hasta aquí con el corazón abierto, es porque Dios está trabajando en lo más íntimo de tu alma. No para avergonzarte, sino para restaurarte. No para herirte, sino para despertarte. No para aplastarte, sino para salvarte. El orgullo ha sido, desde el principio, la raíz de todas las caídas. Fue lo que expulsó a Lucifer del cielo. Fue lo que endureció el corazón de Faraón. Fue lo que dividió el reino de Salomón. Fue lo que cerró los cielos en tiempos de los profetas. Y hoy sigue siendo la causa silenciosa de muchas vidas estancadas, de ministerios apagados, de matrimonios fríos, de oraciones sin respuesta, de iglesias sin fuego. No porque Dios haya cambiado, sino porque el corazón del hombre se ha endurecido. El gran problema del orgullo es que te convence de que estás bien, incluso cuando estás lejos. Te hace pensar que no necesitas ayuda, que no necesitas corrección, que no necesitas rendición. Te encierra en una prisión invisible, donde todo gira en torno a ti. Tu voluntad, tu visión, tu dolor, tu voz. Y desde ese lugar, aunque invoques el nombre de Dios, ya no lo estás escuchando, porque el yo ha ocupado el trono, y donde el yo reina, el espíritu se retira. Pero hoy hay una puerta abierta, una oportunidad, un clamor del cielo que dice: vuelve, ríndete, humíllate bajo mi poderosa mano, y yo te exaltaré a su debido tiempo. No mañana, no después, hoy, porque el orgullo no se negocia, se crucifica, no se esconde, se confiesa, no se controla, se entrega, porque si no lo haces, Él tomará el control, y cuando lo haga, destruirá todo lo que toques. Tal vez tú piensas que esto no es para ti, que no eres una persona orgullosa, pero escucha, el orgullo no siempre grita, a veces susurra, se disfraza de prudencia, de autocontrol, de independencia. A veces no se nota por fuera, pero está carcomiendo la raíz por dentro. ¿Cómo saber si está ahí? Pregúntate esto: ¿te cuesta pedir perdón? ¿Te molesta que no reconozcan tus esfuerzos? ¿Criticas con facilidad? ¿Te sientes superior a otros creyentes? ¿Sientes que sabes más que tu pastor? ¿Hace cuánto no lloras delante de Dios? Si alguna de estas preguntas te incomoda, no huyas, no te defiendas. Dios te está mostrando algo para sanarte, no para destruirte. Porque el juicio de Dios no comienza con el mundo, comienza con su casa. Y antes de derramar su gloria, Él limpia el altar. Antes de enviar un avivamiento, Él purifica los corazones. Y si tú eres parte de su pueblo, si tú has sido llamado por su nombre, necesitas oír su voz con reverencia y temblor. Segunda de Crónicas 7:14 lo dice con claridad: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y sanaré su tierra. No hay sanidad sin humillación, no hay restauración sin arrepentimiento, no hay poder sin quebrantamiento. Este es el tiempo de volver al principio, de postrarse, de cerrar la puerta, de llorar si hace falta, de romper con toda fachada, de vaciarse, de decir: Señor, me alejé sin salir de la iglesia, me endurecí sirviéndote, me exalté creyendo que era madurez, y hoy te pido que me perdones, que me limpies, que me vacíes, que me devuelvas el corazón tierno que tenía cuando te conocí. Porque la buena noticia, amado, es que Dios no ha cerrado su oído, no ha endurecido su corazón.
Él está esperando que el orgulloso se rinda, que el autosuficiente clame, que el fuerte se reconozca débil, que el sabio se vuelva como niño, y en ese momento los cielos se abrirán, la gracia fluirá, el fuego volverá. Porque Dios da gracia a los humildes, no lo olvides. Él da gracia, no la vende, no la negocia, la da, y la da a los que se postran. Así que hoy, antes de que este mensaje termine, toma una decisión. No emocional, espiritual, profunda, duradera. No para los hombres, sino para Dios. Decide humillarte, decide rendir tu corazón, decide volver al altar. No esperes otra caída, no esperes otra pérdida, no esperes otro silencio. Hoy es el día aceptable. Hoy es el día de restauración. Tal vez este mensaje te confrontó como ninguna otra predicación lo ha hecho. Tal vez viste cosas en ti que no querías ver, pero esa es la señal de que Dios te ama. Porque el Padre que ama, disciplina. Y si hoy Él te ha expuesto, es porque no quiere perderte. Él quiere usarte, quiere llenarte, quiere revelarse a ti como nunca antes, pero primero necesita destruir el ídolo que has levantado, tu yo. ¿Estás dispuesto a entregárselo? ¿Estás dispuesto a volver a depender totalmente de Él? ¿Estás dispuesto a renunciar a tus derechos, a tus títulos, a tu orgullo silencioso, para que Cristo sea glorificado en ti? Si tu respuesta es sí, entonces prepárate. Porque el quebrantamiento de hoy es la puerta del poder de mañana. La rendición de hoy es la antesala del fuego que viene. Y cuando Dios encuentra a alguien que no busca su propia gloria, Él derrama la suya. Porque a los que se humillan, Él los levanta. Que el Señor te bendiga, te quebrante con amor y te llene de su espíritu. Que te libre del orgullo, te vista de humildad y te devuelva al lugar donde todo comenzó, su presencia. En el nombre de Jesús. Amén.